Pues sí, fíjate, nosotros vinimos a interactuar con Oviedo, el artista, más o menos a mediados de la década de los 70. Porque yo para aquella época era un joven un poco demasiado fuerte para la familia. Entonces, mamá que me dice, ven acá, entonces tú no quieres estudiar, tú no quieres hacer nada, tú quieres ser artista. Pues entonces yo te voy a mandar a donde Oviedo. Porque Oviedo trabaja en una agencia de publicidad que era la agencia que estaba aquí en el Conde, Fénix. Y ahí es que yo voy ya un poquito grandecito, tenía yo como mis 17, 18 años, y voy donde Oviedo, y Oviedo me recibe con todo el cariño porque yo soy el hijo del polaco. Aquí hay una historia previa a ese primer encuentro que yo tengo con Oviedo, que es la historia de mi papá y de Oviedo, porque Oviedo es oriundo, no recuerdo bien de qué zona, ¿no? De Barahona. Pero que resulta que papá nació aquí en Santo Domingo y era el hombre que hacía las letras, pintaba los aviones de Pan American, hacía los letreros de los teatros, y todo lo que se trataba de esa de publicidad exterior, especialmente pendolismo, lo hacía papá y hacía paisaje. Estamos hablando de el polaco, lo decían, porque papá medía 6'2", tenía los ojos azules y no era el prototipo de un dominicano. Entonces, no recuerdo cómo se da esa relación. Yo sí sé que cuando viene Oviedo, que tiene problemas económicos, porque Oviedo de extracción social es más o menos media baja, comienza a trabajar. Primero se conectan porque también los dos son mujeriegos. Papá era la cosa más mujeriega del mundo y Oviedo también. Entonces le gusta la guitarra, papá siempre andaba con un guitarrista y una vaina y se ponían a cantar. Entonces cuando llega Oviedo, que ve, en palabras de papá vivía en Miami, vivió muchos años en los Estados Unidos y también en Holanda, Venezuela, un tipo multifacético, ¿no? Me dice papá de Oviedo que cuando él conoce a este muchacho, porque Oviedo, más o menos eran de la misma generación, pero papá era un poquito mayor que él. Me dice, cuando yo conozco a este muchacho, que yo lo veo dibujando, yo dije, ya, porque papá nunca había visto ese virtuosismo en un dibujante. Entonces papá, que hacía también sus dibujos y sus paisajes, pues era fundamental para proyectos más complicados tener un virtuoso al lado como era Ramón Oviedo. Entonces esos son los antecedentes. Creo que es importante mencionar que Ramón Oviedo y papá desarrollaron una relación de amistad íntima, porque iba a comer a mi casa, conoció a mi mamá, me cargó cuando yo era un baby, a mi hermana también, y igualmente papá con la familia de Oviedo. Papá conocía a la primera, a la segunda, a la tercera de Oviedo, y eso fue un núcleo que se creó, solidaridad y una serie de cuestiones que se dan entre las relaciones entre dos hombres que son amigos, ¿no? Papá en aquella época era el individuo productivo, eso sí, y Oviedo entró en esa dinámica de producción porque venía mal de Barahona o de todas las regiones que pasó Oviedo, ¿no? Entonces Oviedo, y es una cosa decirlo, que me siento con honor decirlo, ¿no? Porque Oviedo ayudaba a mi papá.
era como su asistente en la época. Hicieron una relación maravillosa donde estaba lo que te dije anteriormente, mucha parranda, mucha amanecedera y el trabajo honesto de estos dos individuos. Papá hace la gran metida de pata, iba a decir otra palabra, ¿no? Que traiciona a mamá, conoce a Violeta Estefan, que era la soprano del país, y se va en la época de Trujillo. También papá tenía problemas políticos porque no estaba de acuerdo con el régimen. Estamos hablando de los años 50, principios de los 50. Entonces se escapa con Violeta Estefan en un concierto que iban a dar, me parece que era en Holanda, etcétera, etcétera. Violeta Estefan se lleva a papá le pone el divorcio a mamá, se casa después en Curazao con Violeta Estefan, y esa fue la vida, ¿no? Para todo esto, la relación de Oviedo con papá se mantiene, se quieren, son como hermanos. Lo único que físicamente son diferentes, ¿no? Pero tienen una relación fraterna. Entonces, eso hace que precisamente cuando mamá me remite a Fénix para que Oviedo me conociera ya al jovencito que vio niño, ¿no? Que me cargó, fuera el asesor mío publicitario, el profesor, no asesor, el profesor en ese mundo que para mí era desconocido. Yo estudiaba por correspondencia, que se usaba en aquella época, ¿no? Porque en verdad los medios en esa área no había ningún tipo de profesionalidad como hoy sí existe una plataforma de publicidad a nivel teórico, a nivel práctico, etc. Entonces ahí es que yo conozco en verdad a Ramón Oviedo, y recuerdo cuando estaba haciendo, que fue en esa época que yo entré, el cartel de Alicia Alonso. O sea que yo lo vi dibujando la destreza y el respeto que se le tenía a Ramón Oviedo. Entonces, yo siempre estaba parado detrás de Oviedo, ¿ok? Y a veces me conseguían una sillita, ¿no? Viendo cómo él hacía el pay stop de época, era asuntos de publicidad, y también era el que le compraba los cigarrillos, que le buscaba el café, porque yo tenía que ir a la cafetera a buscar el café a Oviedo, y yo era el pupilo del momento, ¿no? Ahí trabajaba Céspedes, también hacía trabajo este pintor, Severino, que era freelance de la agencia de publicidad, y yo me entré dentro del ámbito ese publicitario a través de los ojos y de la enseñanza, que no fue mucho tiempo, de Ramón Oviedo, que fue un tipo humilde, pero que aportó mucho al país. Yo vine a descubrir enteramente su personalidad artística cuando trabajé en el libro de Mario Martínez y Oriolis o Olivero, donde yo pude leer los textos críticos de María Elena Ditren, de este señor de Santiago, que es muy amigo mío, Danilo de los Santos, y comienzo a ver entonces su obra, y comienzo a ver la obra de manera retrospectiva, ¿no? Aunque ya yo, para finales de los 70, ya él había hecho la serie esa que era la serie roja, donde yo, o sea, decía, pero ¿y esto? Ese submundo conceptual de Ramón Oviedo. Digo, wow. Yo, aunque no era muy conocedor, ya sabía que estaba delante de un individuo que conceptualiza y se sale del planeta, se sale en su proyecto de creatividad. Ahí fue que yo comencé ya a admirar al artista, que comenzó a mencionarse en aquella época que aquellos elementos conceptuales de su obra se debía a que tenía problemas de salud
que lo podían llevar hasta la muerte. En eso fue que él se fue para Cuba, que le dieron unos tratamientos, etcétera, etcétera. Y por ahí se inicia el contacto y la visión que yo tengo de Oviedo, que se acaba de terminar precisamente en el proyecto del libro de Martínez, donde yo inclusive fui a la casa y ya lo veo ya totalmente ya en la edad aquella de la sabiduría, pero muy afectado físicamente. Y siempre quise tener un conversatorio con él, no a nivel artístico, porque de eso es lo que hablábamos, ¿no? Sino a nivel de la relación de él con mi papá. Aparte de que él era muy folclórico, la personalidad de Oviedo, y yo quería saber un poquito más a través de él, de las travesuras, de ellos dos, de los tragos, de la guitarra y de todo aquello, porque también, fíjate, después de esa época que yo conozco a Oviedo, que voy al Conde y tuve como 5 meses más o menos, porque después yo seguí en lo mismo que mi mamá me criticaba, ¿no? Pero ya con cierta base comencé a trabajar publicidad en la compañía Anónima Tabacalera. Y le agradezco mucho a Oviedo los conocimientos que a través de él adquirí, ¿no? Pero que él en aquella época no estaba tan dedicado al fine art, ¿no? O sea, al arte, a las artes plásticas, sino vivía de la publicidad y más o menos hacía sus cosas independientes. Después de eso es que él ya, hay un momento que deja la publicidad. Recuerdo que me dijo que tuvo muchos problemas en principio cuando deja la publicidad, porque lo había contaminado para sus proyectos de plásticos. Pero qué va, como era un virtuoso, pues él se impuso, ¿no? Y básicamente esos son las luces que yo puedo recordar de la relación que yo tuve con Oviedo. Ahora yo estuve viviendo muchos años en los Estados Unidos. Cuando regreso me recuerda, me abraza, me dice Ricardito, y eso es como un abrazo cuando te hablan, te dicen el nombre de cuando tú eras niño. Y me preguntaba de qué yo estaba haciendo, y vio que yo estaba haciendo proyectos visuales, de fotografía. Yo trabajé en dirección de arte en los Estados Unidos por muchos años, o sea que ahí fue que me curtí de lo que yo estaba haciendo. Le mencioné eso a él. Entonces él siempre fue solidario, o sea, le gustó lo que yo estaba haciendo. Hice una exhibición aquí en el Museo de Arte Moderno. Él fue con mucho problema, naturalmente, con su nieto adorado, que era como su muleta, y los cuales tenían una relación increíble, ¿no? Porque la diferencia de tiempo, ¿no?, entre los dos, y este era el preferido, ¿no?, Omar. Entonces Omar lo llevó a la exhibición y yo quería sentir la aprobación del maestro. Muy linda, podría terminar. O sea, tuvimos una relación muy linda que se selló con la experiencia, con la relación que él tuvo con mi papá, que se fue en la época de los 50 y murió fuera, o sea que no vivió aquí prácticamente nada. Y yo creo que lo que me llevo de Ramón Oviedo es que era un hombre digno, se le notaba en su planteamiento, también tenía discurso, tenía filosofía, y eso es interesantísimo en un representante de la cultura nuestra, ¿no? Y una pena que yo no fui con el grupo a llevarle el libro que yo hice, que tuve 6 meses haciéndolo, porque yo quería participar y quería ver si a él le agradaba el libro, o sea, porque yo traté de hacerlo porque se trataba de Oviedo. Entonces yo le dediqué un tiempo extra
porque se trataba del maestro. Sabía que ese era un libro que iba a seguir, y cuando nosotros no estemos acá, de ese libro se va a ver y se va a conocer las obras del maestro, ¿no? Entonces no pude verlo ya al final y me dio mucha pena. Aparte que me molesté con Mario, que espero que no salga aquí en la entrevista, porque yo le dije, oye, tú tenías que llevarme, se lo dije serio, porque tú sabes que yo tenía una relación excelente con el maestro. Yo quería estar ahí. Mira, ya que estamos hablando de Oviedo, yo creo que es interesante que yo te diga esta experiencia que yo tuve en Miami. Yo viví en Miami alrededor de 23 años, más o menos. Y era asiduo a la galería, especialmente en Coral Gable. En aquella época se hacían unos recorridos cada viernes, cada primer viernes de cada mes, o cada último viernes de cada mes. Entonces, había una señora que yo siempre iba a su galería, ¿no?, que está ahí en Coral Gables, que era Virginia Miller, que sentía cierta empatía, siempre hablábamos. Un día me enseñó un mata que fue divino. Anyway, entonces un día me pregunta ella, ven acá, ¿de qué nacionalidad tú eres? Yo le digo, yo soy dominicano. Yo creí que ella pensaba que yo era cubano. Me dice, no me diga, me dice, de la tierra del maestro, ¿no? Digo yo, ¿de quién usted se refiere? Me dice, Ramón Oviedo. Digo, yo conozco a Ramón Oviedo, y le narré algo de lo que yo mencioné ahorita, de mis años mozos con Oviedo, yo aprendiendo de él. Entonces ella me dice, mira, yo te voy a enseñar un Oviedo. Yo siempre he sido un tipo medio comparoso. Como visto, ¿no? La gente piensa que yo tengo mucho dinero, ¿no? Y como yo trabajaba muy bien allá, pues yo era un potencial candidato, ¿no? Entonces me llevó a un cuarto y me sacó un Oviedo maravilloso. Que después yo he pensado, digo, oye, hacer un artículo, El maravilloso Oviedo, sería el título perfecto, porque Oviedo, de hecho, es un pintor maravilloso. Entonces yo quedé fascinado con aquel cuadro, una belleza. Ella me dice, mira, yo te voy a dejar solo, porque yo tengo muchos invitados, había mucha gente en la galería, para que tú te ambientes, o sea, lo entiendas. Tú sabes que el proceso de asimilación de una obra, o sea, se toma un tiempo, tú interpretarla a nivel conceptual. Y yo me quedé observando aquella obra, maravillado, y la verdad que cuando salí diferente. O sea, me sentí bien porque era un dominicano, me sentí bien porque era Oviedo, yo conocía a Oviedo, y era una pena que yo no tenía el dinero que ella me pidió, que no recuerdo el monto, porque yo inclusive se lo planteé a mi esposa. Digo, oye, nosotros deberíamos tener un Oviedo, ¿no? Y es algo que yo lo tengo para la memoria, ¿no? Y lo estoy compartiendo con ustedes.